Bueno, ya estamos en el Museo Nacional para empezar con la búsqueda de información sobre los acontecimientos surgidos entre 1821 y 1830. Ok, para empezar con la línea del tiempo nos encontramos en el Museo Nacional, en donde hablaremos un poco más acerca de lo sucedido en 1821. Uno de los principales acontecimientos fue la constitución política de Cúcuta, en donde se establece la Gran Colombia, integrada por Nueva Granada, Venezuela y Quito. Se promulga la Constitución de Cúcuta con Simón Bolívar como su principal inspirador. Este es un paso clave para la identidad latinoamericana, bajo una forma de gobierno republicano y centralista. Armas como estas fueron las que se utilizaron en 1822, donde Antonio José de Sucre se proclama victorioso después de la batalla de Pinchincha, que sella la independencia de Quito, hoy Ecuador, consolidando así la extensión de la Gran Colombia. Ahora nos encontramos en 1823, en donde surgió la doctrina Monroe. En este año Estados Unidos promulga la doctrina Monroe, declarando que cualquier intervención de potencias europeas en América sería vista como una agresión. Aunque no afecta de inmediato a la Gran Colombia, establece el contexto de las futuras relaciones entre América y Europa. Hace 200 años, un 9 de diciembre de 1824, en Perú, se llevó a cabo la batalla de Ayacucho. Esta batalla fue decisiva para sellar la independencia de Sudamérica del dominio español. Fue liderada por el general Antonio José de Sucre bajo las órdenes de Simón Bolívar. La victoria del ejército independentista frente a las fuerzas realistas españolas marcó el fin de la guerra por la independencia de la región. Esta batalla consolidó el proceso de liberación en Perú y aceleró la caída del último bastión colonial en América del Sur, asegurando la independencia de los países como Bolivia, Perú y consolidando la victoria de las fuerzas libertadoras en el continente. Ahora estamos en 1826, donde surge el Congreso de Panamá. Bolívar organiza el Congreso Anfictiónico de Panamá para fomentar la unidad latinoamericana. Aunque tiene poca influencia práctica, es un intento temprano de integración regional. Ahora nos encontramos en 1828, donde surge la dictadura de Bolívar. La insatisfacción con el centralismo de la Gran Colombia y las tensiones internas llevan a Bolívar a asumir poderes dictatoriales. Este hecho refleja las divisiones políticas crecientes y el fracaso del modelo centralista. Nos encontramos en 1829, en donde ocurrió la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Las tensiones entre Venezuela y el gobierno central llevan a la independencia de facto de Venezuela de la Gran Colombia. Está liderada por José Antonio Páez. Este es José Antonio Páez, uno de los principales representantes de la independencia de Venezuela de la Gran Colombia. 1830. Disolución de la Gran Colombia. Los movimientos separatistas en Venezuela y Ecuador culminan en la disolución oficial de la Gran Colombia. Bolívar renuncia a la presidencia y muere poco después, dejando un legado de división política. Bueno, ahora estamos en el Museo del Oro. A continuación escucharán un testimonio de la guía Paula Hernández del Museo del Oro. Bueno, entonces, aparentemente en el territorio que hoy es el departamento de Norte de Santander habitaron los indígenas llamados motilones y pues digamos que en este Museo del Oro ustedes no van a encontrar objetos que ellos hicieron porque en este museo hay exclusivamente cosas hechas por los pueblos prehispánicos o precolombinos que trabajaron los metales y pues todo parece indicar que los motilones pues no trabajaron los metales en época prehispánica y por eso no se pueden encontrar acá dentro del museo. Dentro del museo sí se pueden encontrar grupos de la familia lingüística chibcha, así como los motilones, como los pueblos muiscas, los pueblos guanes, los pueblos tairona, pero es así como de los motilones, no. Bueno, muchas gracias, Paula.
El aspecto social en este periodo de tiempo se vivieron diferentes cosas. La primera de ellas fue la desigualdad social persistente, ya que aunque se proclamaba la igualdad a las constituciones, la sociedad seguía marcada por profundas divisiones. Las élites criollas, es decir, descendientes de españoles nacidos en América, mantenían el control del poder político y económico, mientras que los indígenas afrodescendientes y mestizos seguían en posición de marginalización social y económica. También se pudo ver que socialmente se logró un poco la abolición parcial de la esclavitud. La Constitución de Cúcuta incluyó medidas para la gradual abolición de la esclavitud, pero no fue total ni efectiva en muchas regiones. Muchos esclavos lograban su libertad al unirse a las luchas independentistas, pero la estructura esclavista no se desmanteló completamente hasta décadas más tarde. Otra característica fue la movilidad social limitada. Las oportunidades de ascenso social eran limitadas para la mayoría de la población. El sistema social colonial, basado en el privilegio racial y económico, se mantuvo en gran medida, lo que dificultó una verdadera movilidad social para las clases populares. Y por último, la disrupción por las guerras de independencia. Las guerras causaron destrucción y desplaazamiento masivos en muchos sectores de la población rural, los cuales quedaron empobrecidos y las estructuras sociales tradicionales fueron desestabilizadas. Cabe mencionar que aunque nuestras tradiciones constitucionales y legislativas provienen de Roma y Grecia, gran parte de esta constitución se encargó de visibilizar un poco, aunque todavía con muchísimas falencias, a las poblaciones indígenas como son la familia lingüística habitada en diferentes partes de Colombia, de esta forma dándole un espíritu más local y colombiano a nuestra constitución. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el Colegio Mayor de San Bartolomé, una institución educativa fundada en el año de 1604. ¿Qué podemos destacar de esta institución? Primero que todo, nos encontramos al lado de la Plaza de Bolívar. Además de esto, cuenta con una estatua de Camilo Torres y un busto de su fundador, Bartolomé Lobo Guerrero. Ahora hablaremos del aspecto político, el centralismo versus el federalismo. La Constitución de 1821 impuso un modelo centralista de gobierno con un poder concentrado en Bogotá. Sin embargo, las tensiones regionales entre las provincias de Venezuela, Quito y Nueva Granada crearon un conflicto constante entre centralistas y federalistas, quienes querían más autonomía regional. Luego está la debilidad institucional, que a pesar de la creación formal de instituciones republicanas como el Congreso, el Poder Ejecutivo y Judicial, las divisiones internas y la falta de experiencia en la gobernanza republicana generaron una debilidad institucional. Esto provocó crisis políticas constantes, golpes y sublevaciones regionales. El liderazgo de Bolívar y su declive. Simón Bolívar, a pesar de ser un líder carismático y crucial en las guerras de independencia, fue cada vez más impopular en el ámbito político. Su intento de imponer una presidencia vitalicia y sus poderes dictatoriales en 1828 lo distanciaron de las élites y de amplios sectores de la sociedad. Esto contribuyó a la disolución de la Gran Colombia. El mural histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé, pintado por Santiago Martínez Delgado, guarda una fuerte conexión con la Constitución de Cúcuta de 1821, el documento fundacional de la Gran Colombia. La obra, que narra visualmente los momentos más emblemáticos de la independencia de Colombia, tiene a Simón Bolívar como figura central, representando su liderazgo en la lucha por la libertad. Bolívar fue uno de los principales promotores de la Constitución de 1821, que buscaba unificar a Nueva Granada, Venezuela y Quito bajo un gobierno republicano y centralista, con valores de libertad, igualdad y fraternidad, reflejando los ideales plasmados en el mural. El mural también resalta la importancia de la Constitución como un esfuerzo de Bolívar por consolidar la unidad de las nacientes repúblicas latinoamericanas, un sueño que se materializó en la Gran Colombia. Esta primera constitución fue clave para estructurar el nuevo orden republicano, estableciendo un marco legal que promovía la centralización del poder para evitar la fragmentación territorial, aunque posteriormente las tensiones internas condujeron a la disolución. La obra de Martínez Delgado captura esa visión idealista y los sacrificios necesarios para alcanzar la libertad, que fueron los principios rectores de la Constitución de 1821. Los lugares que teníamos que visitar después del colegio para seguir con nuestra carrera de observación era la Casa de Nariño y el Observatorio Nacional de la República de Colombia. Sin embargo, debido a la marcha que había en ese momento en la Plaza Bolívar, la policía no nos dio paso a ninguno de los transeúntes que estábamos cerca, por lo que entonces optamos por entrevistar a dos personajes que estaban apoyando ese movimiento, por así llamarlo, en ese momento. Acá les dejo una entrevista de nuestro compañero Miguel Sierra junto con las otras dos personas.
Estamos aquí para preguntarle a ellos que están en la protesta qué le están pidiendo al gobierno. Entonces, avisan ustedes que le están pidiendo al gobierno. No para el gobierno, no, sino la parte del Senado, porque pues igual ellos están en contra de todas las propuestas que hacen el pues quieren hacer derrocarlos ante las leyes que ya están impuestas. Entonces por eso estamos en protesta, porque toda la parte laboral, la parte de los sindicatos, estamos a favor de todo lo que está haciendo en la reforma de la salud, reforma del trabajo, de la educación, porque pues favorece al pueblo. Entonces esa es como por eso nosotros estamos a favor y estamos haciendo de la no violencia contra las mujeres, porque respetamos los derechos del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. En este momento nosotros no le estamos pidiendo nada porque el gobierno antes nos quiere dar. Estamos en apoyo porque prácticamente el establecimiento o el aparato de poder que está centrado como en 10 familias que tienen todo el capital en Colombia, quieren seguir haciendo de las suyas, creando capital para ellos y a la clase obrera nada. Y ahora con la Comisión Nacional Electoral que quiere darle el golpe blando al presidente, imputando y haciendo acusaciones que ya para el periodo cuando él aspiró a ser presidente tenía vigencia. Ya pasaron 2 años, ya no tienen acción para poderlo destituir o buscar la forma. Y además él tiene el fuero porque es presidente. Entonces lo quieren atacar por todas las formas porque él les está evitando el negocio del narcotráfico, el negocio del despojo de tierras. Entonces el presidente está desmantelando todos los negocios y toda la corrupción que hay con el Estado. El siguiente lugar que visitamos fue el Museo Botero, en el cual destacamos las siguientes imágenes que verán en pantalla. La Constitución de 1821 marcó un hito fundamental en la historia de Colombia, al establecer importantes instituciones republicanas, entre las cuales destacan el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia. Estos organismos fueron creados para asegurar un equilibrio de poderes en la naciente Gran Colombia y garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio. El Consejo de Estado tenía la responsabilidad de asesorar al presidente y regular las decisiones del Poder Ejecutivo, lo que permitió una gobernanza más justa y organizada en un país recién liberado del dominio colonial. Este órgano se convirtió en un pilar clave para la estabilidad política y la administración pública, ayudando a fortalecer la confianza en el gobierno. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia fue fundamental para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y garantizar que las leyes se aplicaran de manera equitativa. Este tribunal simbolizaba la aspiración a un Estado de Derecho donde la justicia se impartía sin favoritismos, estableciendo así las bases para una sociedad más equitativa. La creación de estas instituciones no solo fue un avance significativo en la estructura gubernamental del país, sino que también reflejó el ideal republicano del gobierno basado en principios de justicia, igualdad y respeto por la ley. La Constitución de 1821 sentó las bases para un nuevo orden político en Colombia, cuya relevancia perdura hasta nuestros días. Este símbolo de este periodo refleja los valores de unión, justicia y libertad, que guiaron la creación de la Gran Colombia y que la Constitución de Cúcuta buscaba preservar. Estos emblemas servían para recordar a la nación y a sus Fuerzas Armadas su papel en la protección de un Estado libre y soberano, basado en la ley y el respeto a los derechos ciudadanos. Por lo tanto, documentarlos visualmente nos permite conectar estos símbolos con los ideales constitucionales que definieron esta etapa clave de nuestra historia. Estamos aquí con Sebastián, que es uno de los mediadores de la Casa Museo Quinta Bolívar. De la Casa Museo Quinta Bolívar, y le vamos a preguntar qué usos tuvo el lugar durante el tiempo. Entonces, bueno, en primer lugar, esta casa fue un jardín desde el siglo XVII, y ya entrado el siglo XIX se hizo una casa. Esa casa duró más o menos unos 10 años cuando se le dio un uso diferente, que fue el primero, a partir de 1810, que fue fábrica de papel. Después de la muerte de Bolívar se usó unos años como quinta, y más o menos a mediados del siglo XIX se le comenzaron a dar otros usos. Otros usos que tuvo fue talabartería o curtiembre, fue colegio de señoritas, hospital mental, fue hospital militar también, entre otros usos que tuvo. Entonces, a finales del siglo XIX pues dura abandonado un tiempo, y solo hasta 1922 abre como un museo, como museo bolivariano, y hoy en día Casa Museo Quinta Bolívar. Vale, muchas gracias. Y ya para concluir, sabemos que el periodo de 1821 hasta 1830
Fue uno de grandes esperanzas y desafíos, en el que se intentó construir naciones sobre los cimientos del republicanismo y la independencia. Sin embargo, la gran disparidad social, la debilidad económica y la inestabilidad política llevaron a una crisis que culminó con la disolución de la Gran Colombia. Las divisiones internas y las tensiones entre las regiones demostraron que la consolidación de un Estado fuerte y estable requería de una estructura más flexible que respondiera mejor a las necesidades locales, algo que no se logró lastimosamente en este periodo. Sin más que decir y ya ando como último cierre, les queremos agradecer a todos los que estuvieron atentos a este video. Esperamos que les haya servido un poco y que hayan entendido más o menos cómo fue la constitución política de Colombia en el año entre 1821 hasta 1830. Muchas gracias.